¿Por qué el tema del género es tan importante en alemán? Porque tú vas a ver que con el género están conectadas muchas cosas gramaticales. Entonces te aconsejo aprenderlo desde el inicio muy bien, paso por paso, desde la base de este tema. Y para entender bien el género en alemán vamos a mirar desde el español. Como sabes que en el español tenemos dos géneros, masculino, femenino, hombre, mujer, macho y hembra. Hasta aquí muy fácil. Y tenemos algo que define el género en ambas lenguas. ¿Y qué es? Es el artículo que viene delante del sustantivo o que viene delante de la palabra. Y tenemos muchos tipos de artículos. Aquí vamos a mirar los primeros dos artículos que son importantes y la base de los artículos, otros artículos. Y esos son los artículos definidos y indefinidos. Vas a ver que lo conoces bien del español. Por ejemplo, el masculino singular. Singular, ¿qué significa? Ya sabes, singular, que es solo una persona o una cosa. Masculino, singular, definido, es él. Por ejemplo, el hombre. Femenino, singular, definido, es la. Por ejemplo, la mujer. Masculino, singular, indefinido, por ejemplo, por ejemplo, un hombre. Femenino, singular, indefinido, es una y por ejemplo una mujer. Hasta aquí muy claro. Vamos a mirar esos artículos en alemán. Aquí tienes der, es masculino, singular definido y se pronuncia aquí como una A. Der. Por ejemplo, en español corresponde al artículo el hombre. Femenino, singular definido, die, que corresponde al artículo en español la mujer, por ejemplo. El masculino singular indefinido en alemán es ein, corresponde en español a un hombre, por ejemplo. Femenino singular indefinido en alemán es eine, corresponde a una, por ejemplo, una mujer. Hasta aquí también todo claro, pero hay que añadir una cosa en alemán y que es un otro género. En alemán existe el género neutro. El neutro es, como dice el nombre, algo entre masculino y femenino tal vez, desde la idea, pero vas a ver que en alemán es como al azar. No tiene mucho sentido cómo son los artículos, que podemos decir que las personas masculinas siempre van a recibir el artículo masculino, las personas femeninas siempre el artículo femenino, y el neutro nunca va a recibir, o digamos, las personas masculinas femeninas nunca van a recibir este artículo neutro. Solo hay dos excepciones. Eso vas a aprender más adelante, que hay dos excepciones cuando usamos el artículo neutro para una persona femenina. Eso es la señorita y la chica. Te voy a mostrar más adelante una tabla donde vas a ver esa excepción. Y solo son dos, no más. Vamos a mirar la forma del neutro en alemán. Aquí tenemos neutro singular definido es das. Neutro singular indefinido es ein. Tal vez te parece un poco, no sé, mucho al inicio, pero tú vas a ver que si tú repites muchas veces, eso va a ser algo natural después. Y mira que en español tenemos algo como el plural, que es el plural, es algo muy fácil, que tenemos, por ejemplo, no solo una persona, sino que más personas, puede ser dos hombres o dos mujeres o un grupo mezclado. Y también puede ser dos objetos o más. Entonces el plural refleja ya el género que existe en singular. Por eso aquí ponemos los, las en español y unos, unas para el indefinido, como es en alemán. Vamos a ver
todos los artículos ya en una tabla. Aquí ya conoces masculino, femenino, neutro y vamos a mirar el plural. Y aquí hay que decir tres cosas importantes. Primera cosa, mira que aquí tenemos solo una línea. Eso significa que usamos esta forma di para todos los géneros, sea masculino, sea femenino o neutro, siempre el artículo di. ¿Sí? No importa el género en el plural. Es la primera cosa. La segunda es que este artículo di ya conoces desde arriba de femenino. Entonces, prestamos el artículo femenino di para el plural. Y tienes que entender bien desde el contexto de que estamos hablando, si es solo femenino singular o si es el plural. Y hay otra cosa. La tercera es que aquí mira, aquí no dice nada, no hay nada. Aquí solo una raya, una línea. Significa que no existe la forma plural indefinida, que es en español unos, unas. No vamos a poner en alemán, no existe, no vamos a poner nada. Tú vas a ver ahora en el ejemplo cómo se ve. Vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos, ya ves en la imagen, der ein Mann, él un hombre, fácil. Die eine Frau, la una mujer. Aquí tenemos el ejemplo neutro. Das ein Haus, la una casa. Y mira que el artículo siempre corresponde, ¿no? Si no son personas, donde es claro qué género tienen, ya se pierde el sentido. Nunca vas a saber si es das Haus o der Tisch, bla, 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 etcétera, que es, por ejemplo, la mesa en español, femenina, la mesa, es der Tisch, masculino en alemán. Eso tienes que memorizar, tienes que aprender. Y aquí tenemos el plural, aquí un ejemplo para el plural, die o nada Blumen. ¿Sí? Aquí flores, unas flores. Y por ejemplo, vamos a mirar cómo se usa el plural para ver que no ponemos nada en el indefinido plural, que sería unas flores. Por ejemplo, yo veo las flores. En el alemán será ich sehe die Blumen. Si yo digo en español, yo veo unas flores, voy a decir en alemán, sin el artículo indefinido, ich sehe Blumen. Ok, seguimos. Voy a darte unos criterios. ¿Cómo saber cuál es masculino? Y es una tabla para orientación. Mejor es aprender los artículos, memorizarlo. El primer criterio es claro, son personas masculinas, es como he dicho. No voy a leer todo, solo voy a decirte los criterios. Los criterios son importantes y los ejemplos tú puedes leer más tarde para ti mismo. Las estaciones del año, por ejemplo, también son masculinos. Días de la semana, masculino. Meses, masculino. Todo que termina en link, también. Y que termina en ICH o IG, que se pronuncia en alemán, de hecho, igual, ich. También interesante. Y eso también masculino, elementos atmosféricos y lo último es sustantivo raíz del verbo. Eso, bueno, es que la raíz del verbo vas a aprender también el tema de los verbos, que es una raíz del verbo. Ahí tomamos una parte del verbo y lo usamos como un sustantivo. Pero eso todo más adelante. Y sabes que el masculino no aparece tanto, o digamos el artículo masculino. Estamos hablando sobre el artículo masculino, der, puede ser también ein. Hay muchos artículos, pero ese que representa. El masculino son 34% en el idioma alemán, más o menos. Y vamos a mirar ahora el próximo género, que es femenino, y los criterios son, obviamente, personas femeninas, terminaciones ung, shaft, ion, y aquí
hay que hablar un poquito más porque es un grupo importante que termina en ion, sobre todo el grupo que termina en tion, es un subgrupo subordinado de ion. Y ves, aquí tenemos muchas palabras que si tú las miras, parecen mucho al español. Eso tiene que ver que estas palabras provienen del latín como en español también. Y es fácil, tú vas a ver que todas estas palabras son femeninas y se pronuncian a la manera parecida. Por ejemplo, la terminación sion siempre va a tener la acentuación encima de la O. Y mira, di información, perdón, información en alemán, información español, comunicación alemán, comunicación español, etcétera, etcétera. Función, posición, etcétera. Hay aquí más terminaciones, height, kite, es también femenino, tet y k. Y lo último son las cifras. ¿A qué me refiero si digo las cifras aquí? Eso significa, no es que 1, 2, 3 cuando contamos, sino que es como en español también, no es tan fácil a saber mm, de repente, pero si tú lo piensas bien, vas a saber. Por ejemplo, si tenemos 4 hombres, vas a decir 4. Pero si tú vas a dibujar 3 cuatros, vas a usar ya palabra cuatros con S, porque ya es como una cifra independiente. Y hay lo mismo aquí con este tema, que son cifras independientes. Algo así, si lo entiendes bien, pero no es tan importante el inicio, por eso no pienses demasiado sobre las cifras. Y este artículo que es di, vamos a hacer di como representante. Di, eso aparece mucho en el idioma, eso son casi 50%, 46%. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos el femenino y el plural lo vamos a como aquí poner en un grupo de 46%, por eso este artículo aparece mucho. No es que es femenino, sino que es el artículo femenino que aparece en en tal porcentaje. Vamos a ver ahora el neutro. Los criterios son las terminaciones ment, ma, line, gen. Y aquí, mira, aquí tenemos la excepción que ya he mencionado, que aunque son personas femeninas como señorita y chica, vamos a usar el artículo neutro. Es una grande excepción y solo son dos y no más. Vamos a ver más adelante. Ay, un momento. Aquí tenemos sustantivo de verbo infinitivo. ¿Qué significa eso? Eso significa que tomamos el verbo, el infinitivo del verbo, y lo usamos como un sustantivo. Lo pasa también en español. Tal vez no te das cuenta, pero es igual como en el español. Por ejemplo, al saber el alemán, me siento bien. El al saber ya es un sustantivo, ya no es un verbo. Pero son cosas gramaticales que no parecen tan importantes en el inicio. Te aconsejo otra vez, no te enfoques demasiado en las cosas, estas cosas complicadas que no entiendes. Oriéntate en las cosas que entiendes bien. Es importante sentirse bien con el idioma en el inicio para darle el arranque más fuerte. Y tenemos también palabras inglesas, por ejemplo, y letras del alfabeto. Y como ves, este artículo no es una tabla grande, aparece con la menor cantidad en el idioma alemán, con 20% más o menos.